Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar ahora con la última parte, que es la división de la economía. Esta parte es muy importante que lo entiendan porque tenemos que entender cómo la economía se divide, ¿no? ¿Cuál es la forma de clasificar a la economía? Bueno, se dice que existen dos clases de economía. ¿Cuáles son? Uno, la economía positiva y dos, la economía, ¿qué cosa? Normativa. Dos clases de economía, ¿correcto? ¿De qué trata cada uno? ¿Cuál es el campo de estudio de cada uno? Bueno, para que usted marque la economía positiva, estimado joven, para que marque la economía positiva, siempre va a aparecer esta palabrita que es clave, esto, cómo son los hechos económicos, ¿no es cierto? O cómo se presentan los hechos económicos, ¿no? Cómo son los hechos económicos. Esa palabra clave usted debe entender para que marque la economía positiva, ¿no? Y para que sea la economía normativa, debe aparecer esta palabra, cómo deben ser los hechos económicos, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diferencia entre lo que es cómo son las cosas y cómo deben ser las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo digo el Perú es un país pobre, ¿qué estoy dando a entender ahí? Bueno, ahí estoy diciendo solamente cómo son las cosas, cómo es el país, ¿no? En este caso yo no he hecho ningún juicio de valor, o sea, no estoy diciendo cómo es posible que tengamos tantos recursos naturales y seamos pobres, nada. Solamente digo cómo es el Perú, ¿no es cierto? Pero para que sea una economía normativa, yo tengo que hacer ahí un juicio de valor. Decir si está bien, si está mal, si es aceptable, si es condenable, por qué no mejoras teniendo tantos recursos, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo podría ser un pensamiento normativo así? Es injusto que existiendo tantos recursos naturales seamos pobres. Entonces, si te has dado cuenta, la economía positiva se encarga ¿de qué? De algo, de observar cómo son los hechos económicos sin emitir ningún juicio de valor. Y la economía normativa trata de decirte cómo deben ser los hechos económicos, pero ya haciendo juicios de valor, ¿no es cierto? Criticando, analizando, tratando de cambiar o tratando de modificar. ¿Correcto? Por ejemplo, un docente entra a un salón y le dice a la tutoría así: señorita doctora, buenos días. Sí, profesor, ¿qué pasa? Le veo un poco amargo. Le quiero decir algo. ¿Cuál? Yo tengo dictando en 10 salones. Fíjense bien, ¿ah? En 10 salones. Y para mí el peor salón que tengo es este salón. Pregúntate, ¿qué pensamiento estoy dando? Un pensamiento positivo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es el salón? ¿Qué digo yo? Este es el peor salón. He dicho, ¿por qué son malos? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no se preocupan? Mira, ¿cómo es posible que tu linda madre pague la academia y usted no esté? Nada. Solamente digo que el salón es malo, ¿no? ¿De qué me estoy abocando de dar un pensamiento positivo? Es decir, de decir cómo son los alumnos, ¿no? La tutora voltea y me dice así: profesor, realmente le quiero decir algo. Es el quinto profesor que me dice lo mismo. Y si esto no mejora, a mí me pueden echar de la institución. ¿Usted me puede decir cómo deben portarse los alumnos? Correcto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Tratando de cambiar, tratando de modificar, tratando de que el salón sea el mejor salón posible, ¿no es cierto? Entonces, si se han dado cuenta, hay dos clases de economía. Uno, para saber en qué situación me encuentro, y dos, para tratar de cambiar y modificar, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hago? Solamente observo cómo son las cosas, solamente miro cómo son las cosas. En cambio acá, hago una crítica, hago un juicio de valor, digo por qué el salón es así, por qué no cambiamos, por qué no mejoramos, ¿no? En cambio acá no haces ningún juicio de valor, solamente observas, solamente miras y nada más. La economía positiva nos dice cómo y en qué situación nos encontramos, y la economía normativa nos dice cómo debemos estar. Y para eso hacemos nosotros un juicio de valor. Tratamos de buscar cambiar y modificar las cosas. ¿Ya está? Un ejemplo más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo así? A ver, suponemos, los congresistas ganan 50.000 soles al mes. Pregúntate, ¿qué pensamiento es eso? Positivo. ¿Correcto? ¿Has hecho un juicio de valor? No. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuánto ganan los congresistas? ¿Qué has hecho? Simplemente observado, ¿no es cierto? Digo cómo son las cosas, no hago ningún juicio de valor. Pero en cambio, si yo digo así,
Es injusto que los congresistas ganen 50.000 soles al mes sin hacer nada. ¿Cómo es posible que mejor los policías no ganen esa cantidad o los enfermeros que están luchando contra el COVID? Si te has dado cuenta, yo ahí estoy haciendo ya un juicio de valor. ¿Qué estoy diciendo? Que está mal que los congresistas ganen 50.000 soles. ¿Qué busco yo? Arreglar, busco modificar. Por lo tanto, si me preguntan, ¿con cuál de las dos economías la ciencia económica avanza? Con la economía normativa. Y si me preguntan dónde la ciencia económica observa las cosas, con la economía ¿qué cosa? Positiva. Un dato simple, yo nunca puedo cambiar algo si no sé cómo estoy. Aquí trato de ver, trato de modificar y trato de cambiar. Y en cambio acá trato de observar en qué situación me encuentro. ¿Ya estamos de acuerdo? Esto de acá, ¿qué es? Es objetivo y esto de acá, ¿qué cosa es? Es subjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabemos ya que hay dos clases de economía. La economía positiva y la economía, ¿qué cosa? Normativa. ¿Ya? A ver, pregunto, ¿en cuál de las dos el hombre trata de modificar? En la normativa. ¿En cuál de las dos solamente el hombre observa? En la positiva. ¿Dónde se hace un juicio de valor? En la normativa. ¿Dónde se critica? En la normativa. ¿Dónde no hay críticas? En la positiva. ¿No es cierto? ¿Dónde veo la parte teórica? En la positiva. ¿Dónde veo la aplicación de la teoría? En la normativa. Ya saben, hay dos clases de economía, muchachos. Uno, la economía positiva, que se encarga de ver cómo son las cosas, y la normativa, que se encarga de tratar de modificar, tratar de aplicar la economía positiva, de criticar, de hacer juicios de valor. Muy bien. Esta economía positiva se divide en dos ramas. ¿Cuáles son? Uno, en la economía descriptiva y dos, en la teoría económica. ¿Correcto? Muy bien. ¿De qué trata la economía descriptiva? Su nombre lo indica, de tomar información de lo que ha, ¿qué cosa? Observado. Toma información de lo que ha observado. Esa información que está tomando de lo que ha observado puede ser una información contable, una información numérica o una información estadística. Por lo tanto, esta información yo lo voy a presentar ahora en números de lo que he observado. Por ejemplo, yo digo así, señorita doctora, profesor, para mí este salón es el peor salón que existe. Eso es un pensamiento positivo. Profesor, ¿podría usted decirme cómo deben portarse los alumnos? Eso es un pensamiento normativo, porque está haciendo ya un juicio de valor. ¿Qué debemos hacer para que los alumnos cambien? ¿No es cierto? Pero ahora la tutora me dice así, profe, señorita, usted me ha dicho que este salón es el peor salón. Correcto. Dígame quiénes son los malos. Dígame, ¿son caballeros? ¿Son damas? ¿Dónde se sientan? ¿Con quién voy a hablar para aquellos que cosa modifiquen su conducta, para que mejoren sus notas? ¿A qué padre de familia yo voy a pasar a vos que su hijo está avanzando mal? ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, el profesor, ¿qué cosa puede hacer? Sacar un registro. Y su registro le va a indicar con datos numéricos qué alumnos están bien o qué alumnos están mal. Jovencito, su apellido, Sánchez Gutiérrez. Usted tiene 20, 20, 20. Por lo tanto, si veo esa nota, con este alumno ya no tengo que dar nada porque veo que su nota es aprobatoria y su conducta es sobresaliente. Entonces ya no hablo nada, ¿no? Su nota, por favor, su apellido, Quispe Suárez, 050806. ¿Correcto? Si te has dado cuenta, esto es un dato descriptivo. ¿Por qué? Porque es una información de cómo está avanzando el alumno. ¿Y qué tipo de información es? Es una información, ¿qué cosa? Numérica. ¿No es cierto? Me indica cómo está avanzando el alumno. Si yo digo, el 30% de los alumnos de este salón están mal, ese es un dato, ¿qué cosa? Estadístico, porque me está dando una información, ¿qué cosa? Descriptivo, porque me está dando una información estadística. El dato descriptivo se encarga de recoger información de lo que está, ¿qué cosa? Observando. Un ejemplo más. Si yo digo el Perú es un país pobre, eso es un pensamiento positivo. Es injusto que tantos peruanos, existiendo tanta riqueza en el país, seamos pobres. Ese es un pensamiento normativo. Pero ¿cómo sería un pensamiento descriptivo? ¿Cómo sería? Sería más o menos así. A ver, según el último dato, porque ahora con esta pandemia los datos habrán cambiado. El último dato antes de la pandemia.
El 21% de la población está en pobreza. Eso ya es un dato descriptivo ya. ¿No es cierto? El 4.7% de la población está en extrema pobreza. ¿Correcto? ¿Qué dato estamos dando? Un dato descriptivo. Esa información descriptiva en el país básicamente lo recauda una institución. Y esa casita se llama así, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, simplemente conocido como INEI. Ese organismo se encarga de recoger datos descriptivos de todo lo que está pasando en el país. ¿Usted quiere saber la inflación? ¿Cuánto ha sido la inflación este año? El INEI lo sabe. ¿Usted quiere saber cuánto es el desempleo? El INEI lo sabe y te indica con informes descriptivos de cuántos desempleados hay en el país. ¿Usted quiere saber qué zona del país es la más pobre? El INEI lo sabe. ¿Usted quiere saber cuántas universidades hay en el país? El INEI te lo da, ¿qué cosa? Una información estadística y descriptiva de lo que está, ¿qué cosa? Observando. ¿Ya estamos? Entonces ya me di cuenta que la economía descriptiva se encarga de ¿qué? De recoger información de lo que ha, ¿qué cosa? Observado. ¿Y qué es la teoría económica? Bueno, si más o menos ustedes se dan cuenta, nosotros estamos llevando el curso de Economía. Y el curso de Economía, imagínense que esté en este librito de acá. Ahí está el curso de Economía. Ese es el curso que estamos llevando. Aquí dice qué cosa dice Economía. ¿Ya? Si yo abro ese libro, adentro, ¿qué cosa encuentro? Encuentro un conjunto de teorías, ¿no es cierto? Encuentro leyes, encuentro normas, encuentro principios. Por eso, si te has dado cuenta, la economía es un conjunto de leyes, normas, principios e ideas que buscan explicar un fenómeno económico. Eso es la teoría económica. La teoría económica. ¿Qué es la teoría económica? Un conjunto de leyes, principios y normas. Pero ¿para qué sirven esas teorías económicas? O sea, ¿cuál es la idea de una teoría económica, no? La teoría económica básicamente está ¿para qué? Para explicar por qué sucede un hecho o fenómeno económico. Y ya usted sabe lo que es un fenómeno económico, lo he explicado, ¿no? Entonces, para eso sirve la teoría económica, ¿no? Y no solamente sirve para explicar, sino darle, ¿qué cosa? Una solución, ¿no? Un economista sabe muy bien por qué se presenta la recesión. Un economista sabe muy bien por qué se presenta la inflación. Un economista sabe muy bien por qué hay devaluación en un país. Un economista sabe muy bien por qué se incrementa el desempleo. Entonces, si conoce el economista eso, no solamente te va a explicar por qué se presenta el desempleo en un país, sino te va a dar una alternativa de solución. A ver, pregúntate. Si ahorita un jovencito se cae y se desmaya y está mal del corazón, ¿quién es el que mejor puede solucionar ese problema? El cardiólogo, muy bien. ¿Por qué el cardiólogo? Porque el cardiólogo conoce su teoría. ¿Y dónde lo ha aprendido? Probablemente en la universidad. ¿Y dónde lo ha encontrado esa teoría? En los libros. Pero yo me pregunto, ¿ese cardiólogo solamente ha aprendido para que tenga el conocimiento en su cabeza? No, sino para darle una solución a ese problema que se presenta. Igualito es la economía. La economía está conformada por un conjunto de teorías. ¿Y esas teorías para qué sirven? Para dar solución a un problema económico. Estimado jovencito, en el mundo entero, el país que tiene la más alta inflación es Venezuela. No es justo que un par de zapatos que debe costar, por ejemplo, haciendo en comparación con soles, debe costar en Venezuela 200 soles, cueste 400 millones. Por favor, eso es ilógico. Entonces pregúntate, ¿quién puede explicar por qué se presenta ese fenómeno económico? El economista. ¿Y por qué lo explica? Porque conoce su teoría. ¿Y dónde lo encuentra? En los libros. ¿Y dónde lo aprendió? En la universidad. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve una teoría? Para explicar un fenómeno económico y darle, ¿qué cosa? Una solución. Y una señorita conociendo esto me preguntó así, profesor, y entonces si los economistas saben que la inflación se da en un país, ¿por qué en Venezuela un economista no para la inflación? Y te digo la verdad, porque en Venezuela el presidente ha puesto a un ministro de Economía que es un militar. Es igualito como si yo ahorita veo a una persona que está mal del corazón y le mando a un carpintero para que le solucione ese problema. El carpintero tendrá voluntad, pero conocimiento no.
Por eso ahí nace la frase que dice, zapatero a los zapatos. Una persona que es economista debe solucionar un problema económico porque conoce su teoría. Eso es la teoría. Un conjunto de leyes, de principios y normas que nos sirven para explicar por qué se presenta un fenómeno y no solamente lo explica, sino le da que goza una alternativa de solución. ¿De acuerdo con eso? Por eso es importante conocer la teoría. ¿Qué más práctica que la teoría?